Ya de regreso, queridos amigos, para seguir comentando con ustedes los avances de esta cuarta jornada internacional de Derecho Penal Tributario que desarrolla el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, y en esta ocasión tengo el gusto y me complace entrevistar a mi amiga la doctora Caridad Gómez Moruelo, quien es jefa de la Unidad Central de Coordinación de Delitos contra la Hacienda Pública del Departamento de Inspección Financiera y Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, quien ha expuesto de forma magistral el tema tipificación del delito fiscal en España y consecuencias del mismo, con especial referencia a la delimitación de la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas. Mi querida Caridad, muchas gracias, buenas tardes, bienvenida a México. Platícanos de un resumen de este tema que has disertado magistralmente el día de hoy. Bueno, primero muchas gracias por haberme invitado, estoy encantada de estar aquí y especialmente a mí, muchas gracias por todas las atenciones. Bueno, pues he estado encantada de tener la oportunidad de hablar de una cuestión que por ser de derecho no es blanca o negra, siempre está sometida a posibles interpretaciones distintas, pero en la que yo he intentado reflejar el criterio de la administración tributaria en relación a los delitos, basándonos desde luego no en puras opiniones personales, sino basándonos en la legislación y en la jurisprudencia, especialmente del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal. Y en ese sentido, pues he abordado la tipificación del delito fiscal y sus consecuencias, como muy bien has dicho, y luego he hecho una referencia muy específica a un tema que es hoy de actualidad en España. En España, y diría yo, en la Unión Europea, en la medida en que hay una directiva que aborda esta cuestión, que es la posible responsabilidad de los asesores, especialmente asesores fiscales, que intervienen en la posible planificación, vamos a decir, tanto agresiva o abusiva, en la medida en que vaya a ser constitutiva de delito la conducta posterior. Entonces, ¿hasta qué punto esos asesores pueden tener una imputación? Esto trae causa, en cierto modo, de una sentencia bastante conocida en España, que fue en relación al caso Messi, en la cual de alguna manera el Tribunal Supremo llama la atención respecto de por qué no se denunció a los asesores que habían planificado esa forma de tributar, que vamos a decir defraudatoria, porque basándonos en las limitaciones del principio acusatorio, si no fueron acusados era imposible ser condenados, a pesar de que parece que esa sentencia trasluce que el tribunal cree que sí eran responsables penales. Y también me he referido a la incidencia de la responsabilidad de personas jurídicas y cómo se ha abordado en España, cómo ha ido evolucionando la normativa y cómo a partir del 15 se regula explícitamente la posibilidad de exonerarse de responsabilidad a través de lo que solemos identificar con compliance, con programas de... Comentábamos en la ponencia que efectivamente en los procesos de inspección, en las reuniones de trabajo que se hacen en los grupos de la agencia tributaria con el Ministerio Fiscal, ¿cuál es la posición respecto a estos programas de cumplimiento normativo? Si en el proceso de inspección se deben de exigir o se deben de revisar al mismo tiempo que se está realizando pues las facultades de comprobación del cumplimiento de las obligaciones tributarias. ¿Qué nos platicas al respecto? Bueno, pues yo creo que planteas una cuestión que es muy interesante y que tampoco podríamos decir que a la fecha actual haya un criterio claramente definido. Hay que tener en cuenta que la regulación de los programas de cumplimiento de los compliance es una regulación muy joven, y es una regulación de la que por lo tanto todavía no tenemos demasiada experiencia, porque entró en vigor con la reforma del año 15, es decir, a partir del 1 de julio del 15, y hay que tener en cuenta que nosotros en las inspecciones siempre vamos a comprobar, digamos, cuestiones del pasado, y entonces todavía no ha habido demasiado tiempo a tener una cultura de cómo efectuar ese control de los programas. Mi personal posición es que en la inspección sí deberíamos abordar de alguna manera, preguntarle al contribuyente por esa posible cultura de cumplimiento, que es el objetivo que buscan los programas. No buscan simplemente tener un documento puramente formal. No, el objetivo es que la empresa tenga una cultura de cumplimiento
porque en la medida en que la tenga, lo normal es que evitará que se produzcan conductas constitutivas de delito a través de la actuación de los administradores, personas del vértice de la sociedad o a través de los empleados, de las personas que están por debajo de estos. Entonces, el objetivo es téngase una cultura de cumplimiento, llévese a cabo un análisis de posibles riesgos que la empresa en función de sus características puede tener. No es lo mismo una empresa que venda, por ejemplo, a clientes que en ningún momento asumirían una facturación en B y que por lo tanto el fraude tendría que salir por otra vía. No es lo mismo que alguien que a lo mejor tenga clientes más pequeños y tenga oportunidad de ocultar ingresos. Entonces, en función de las peculiaridades de la empresa, cada empresa debe tratar de determinar cuáles son sus riesgos y en función de eso, además, adoptar programas que sean eficaces en ese sentido, facilitar, permitir que haya un canal de denuncias y desde luego que haya una persona que se encargue de ese cumplimiento, de tal manera que solo cuando de forma fraudulenta esos directivos o esos empleados no correctamente controlados incurran en conductas constitutivas de delito, pues sea en condiciones en las que de verdad hayan traspasado los límites que el programa de cumplimiento establecía, lo cual llevará probablemente a la conclusión de que a lo mejor hay que revisar esos programas de cumplimiento y es de lo que se trata. Y yo pienso que sí, entrando en tu pregunta, que la inspección, cuando hace la comprobación, igual que hace la comprobación de los ingresos, de todos los elementos determinantes de la cuota, que en su caso la administración tributaria crea que haya podido defraudar el obligado tributario, insisto en lo de crea, porque desde luego la determinación, primero de ese delito y segundo por cuánto, no es en absoluto una tarea de la administración tributaria. La administración tributaria simplemente con su comprobación recoge datos y los traslada al juez. Incluso en una situación en que actualmente podemos llegar hasta liquidar administrativamente la cuota defraudada, es una liquidación provisional totalmente a expensas de lo que en última instancia decida la jurisdicción penal, que es la única competente a estos efectos. Entonces, igual que analizamos hasta qué punto creemos que puede haber indicios de conductas constitutivas de dolo, aunque al final, por supuesto, sea nuevamente el juez penal quien decida si hay dolo o no, pero nosotros sí recogemos un poco indicios de por qué creemos que ha habido posible dolo, por qué creemos que ha habido posible defraudación, pues yo creo que en la misma medida, si nos encontramos ante un contribuyente que sea un obligado tributario, persona jurídica y por tanto con obligaciones, ya sea por impuesto de sociedades, ya sea por IVA, pero obligaciones inherentes a una persona jurídica, entiendo que tenemos la necesidad de indagar hasta qué punto puede estar en una circunstancia en la que pudiera exonerarse o, si no se cumplieran todos los requisitos de esos programas de cumplimiento, al menos tener oportunidad de atenuar la responsabilidad, decisiones que siempre van a ser de la jurisdicción penal, pero para lo cual podemos nosotros pues dar una serie de indicios y de datos que hemos acopiado en esa comprobación inspectora, que suele ser con facultades muy profundas. Un tema relevante también que ha estado en el debate y que derivado del estudio del derecho comparado hemos venido conociendo es el tema de la prejudicialidad. Y sabemos que han existido reformas y ahora el artículo 305.5 establece inclusive que se puede separar lo que es para efectos de causa penal de los que es para efectos administrativos, cuando anteriormente se tenía que parar la investigación administrativa y pasar el cuanto de pena al Ministerio Fiscal para que realizara la función correspondiente. ¿Cómo funciona esto actualmente o cuál es tu experiencia? Sí. Pues efectivamente hemos tenido una reforma que se acomete a 3 niveles de disposiciones normativas. En un primer nivel, el de ley orgánica, reforma del Código Penal, que como muy bien dices, en el 305.5 incorpora la posibilidad de liquidar la cuota de delito y la posibilidad de que si nos encontráramos ante cuota de delito y no delito, según nuestra apreciación, pues entonces solo denunciáramos y liquidáramos como cuota de delito solo el tramo en el que apreciáramos esa defraudación y ese dolo. Entonces, en ese sentido ese es el primer nivel. Un segundo nivel es que se desarrolló legalmente y es el momento en que en realidad entra en vigor, que es a partir del 12 de octubre del 15, los expedientes que se tramitaron y se mandaron a la vía penal a partir de esa fecha ya van con la nueva tramitación y luego además hay un desarrollo reglamentario que entró en vigor el 1 de enero del 18. Pero la cuestión es que como consecuencia de este paquete normativo, al final nosotros tenemos como 2 grandes sistemas
de denuncia de los delitos. Seguimos siempre denunciando los delitos cuando apreciamos los indicios. Seguimos teniendo la obligación de denuncia porque, repito, el competente va a ser el juez penal en todo caso. Entonces nosotros simplemente le ponemos sobre aviso de una posible noticia de delito y no más que eso. Lo único es que antes, en todos los casos, como muy bien dices, teníamos que parar y mandar el expediente en el punto en que estuviera cuando se llegaba a esa conclusión. He de advertir que era un grado de avance bastante ya elevado, porque para llegar a la conclusión de que había delito es porque habíamos comprobado todo y aplicando la normativa tributaria y comparando lo declarado con lo debido declarar, entendíamos que había esa cuota defraudada superior al umbral que fija la norma penal española. Pero, sin embargo, ahora lo que hacemos es que tenemos un doble sistema, el general y el excepcional. El general es que sí vamos a poder liquidar una cuota de delito que llamamos LVD, que son las iniciales de liquidación vinculada a delito, y en su caso, cuando determinamos esta liquidación vinculada a delito, es una liquidación administrativa, pero es una liquidación administrativa siempre de carácter provisional, porque no es la última palabra. Y entonces, en esos casos, lo que se hace, y la finalidad que se buscó con esta reforma, es situar al presunto defraudador que puede haber cometido un delito fiscal en una posición que no sea mejor a la que tiene alguien que haya incumplido la norma sin llegar a delito. Y es que a ese que no llega a delito, una vez que le liquidamos, ya le decíamos que tenía que pagar sin perjuicio de su derecho a impugnar. Es una impugnación que era y es contenciosa administrativa. La parte de no delito, el señor que no, o la sociedad que no está en un escenario de delito. Entonces, lo que queremos es el que está en una situación de mayor incumplimiento, de mayor gravedad, que también tenga obligación de pagar, en su caso, desde ese mismo momento prácticamente. Todo ello sin perjuicio de que si después el juez penal decide que no hay delito, no hay delito. No obstante, hay unos casos excepcionales en los que, por ejemplo, podría estar casos en que, por razones de tipo de fraude que se detecta, podamos entender que no es conveniente liquidar y como la liquidación la hacemos súper garantista, la hacemos con un trámite de audiencia previa, imaginemos que queremos una cierta sorpresa y que no se entere el contribuyente todavía, que se entere cuando se lo quiera decir el juez penal. Entonces, ese sería un supuesto en el que mantendríamos la no liquidación vinculada a delito. Seguiríamos actuando antiguamente. Y como dijiste, en los casos en que sí hagamos liquidación vinculada a delito, podremos simultanear liquidación vinculada a delito con liquidación administrativa pura y dura, que van a tener una tramitación muy distinta, porque la liquidación puramente administrativa, en la parte que no sea delictiva, repito que incluso afectando el mismo impuesto y año, esa parte seguirá la tradicional tramitación de las liquidaciones administrativas, que al final son objeto de impugnación ante la vía contencioso administrativa. Mientras que la parte de cuota derivada de la liquidación vinculada a delito, de esa LVD a la que me he referido, esa parte de cuota ya va a seguir un proceso distinto, y como va a ser objeto de todo el proceso penal en el que va a haber una fase de instrucción, una fase intermedia en el juicio oral, pues será en ese momento en el que se pueda alegar por parte de la persona acusada, va a poder alegar todo cuanto crea que procede de acuerdo con él. Una última pregunta. ¿Cuál es tu opinión respecto al piso de punibilidad en aquellos países como España, que tienen un monto mínimo para que pueda trasladarse a sede penal la defraudación, y de aquellos, como el caso mexicano, donde no existe ese monto mínimo de defraudación y que la agencia tributaria puede ejercitar la liquidación vinculada a delito por cualquier monto y en cualquier tiempo? ¿Cuál sería tu posición? Yo personalmente sí comparto la legislación española, quizá porque es la que he vivido y es a la que me he acostumbrado, pero sí la veo muy razonable, porque yo creo que el factor determinante de que haya un delito debe ser un doble factor cualitativo y cuantitativo. Yo pienso que efectivamente un contribuyente ha podido ser cualitativamente muy malo, entre comillas, pero hombre, si la cantidad que ha dejado de ingresar es muy irrelevante, pues sinceramente yo no creo que merezca un reproche penal. Entonces, en ese sentido me parece muy razonable, igual que nosotros en esa misma medida tenemos un escalón. El primer escalón es ¿hay delito o no hay delito?
en la medida en que se supere o no una cuota con defraudación y dolo por encima de 120, pero tenemos un segundo escalón que es, si supera, cuantificado en iguales términos, no 120, sino 600.000 euros, entonces ya hablamos de un delito agravado, merecedor de penas más grandes, pero además esto es muy importante, tanto en cuanto el delito agravado aparece castigado en España con una pena máxima, no de 5 años como el delito básico, sino de 6, esto marca una clarísima diferencia en la prescripción penal, porque el tipo básico prescribe a los 5 años, mientras que el tipo agravado prescribe a los 10. Como ven, queridos amigos, una gran exponente del derecho penal tributario en estas cuartas jornadas internacionales que celebra el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario aquí en Ciudad de México durante los días 23, 24 y 25 de mayo. Agradecemos profundamente a la doctora Caridad Gómez Morelo por esta entrevista y a ustedes los espero en otro espacio. Mientras tanto, un abrazo a la distancia y hasta la próxima.